En el siguiente vídeo vamos a continuar el estudio de la función de hash. Específicamente vamos a ver una función de hash particular que se llama función de hash universal. Vamos a ver la importancia y las utilidades que tiene dentro de una tabla de hash. Supongamos que una persona, en este caso llamémoslo un adversario malicioso, conoce la función de hash y decide elegir las llaves dentro del conjunto de llaves de manera tal que todas las salidas de la función indiquen el mismo slot, es decir, la misma posición en la tabla. Entonces estaríamos obteniendo un comportamiento que no es el deseado, porque todas las llaves estarían en la misma posición. Entonces un comportamiento como este estaría dando lugar al caso peor para la búsqueda o la eliminación de elementos en la tabla. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos evitar que suceda esto? Ahí es donde entra a jugar lo que se conoce como función de hash universal. Esta estrategia es una estrategia en la cual vamos a seleccionar de manera random por cada una de las llaves una función diferente que va a estar cuidadosamente diseñada y nos va a permitir, al ser seleccionada de manera random, garantizar alejarnos justamente del caso peor. ¿Qué significa esto? Que utilizando esta estrategia vamos a tener una tabla correctamente con sus llaves correctamente distribuidas. Esta es una estrategia que ya habíamos visto, que se utiliza en otros algoritmos, por ejemplo, en el caso del Quicksort para seleccionar el pivote. Entonces, ¿qué teníamos hasta ahora? Teníamos un universo de llaves y ahora ¿qué vamos a tener? Por cada una de las llaves vamos a seleccionar una función de hash diferente dentro de un conjunto de funciones de hash. Y estas funciones van a ser seleccionadas de manera random. Entonces, tenemos una colección de funciones, ya no es una sola función, ahora tenemos un conjunto de funciones. Tenemos nuestras llaves, el universo de llaves, y vamos a decir que una colección de funciones se dice universal si por cada par de llaves que yo seleccione de mi conjunto de llaves, el número de funciones de hash en el cual las dos llaves van a entrar en la misma posición dentro de la tabla es a lo sumo la cardinalidad del conjunto de funciones sobre m. Esto quiere decir que las posiciones se van a agrupar, se van a usar todas dentro de la tabla y las llaves van a quedar perfectamente distribuidas dentro de mi hash table. Entonces, ¿cómo creamos? ¿Cuál sería una opción de diseño de mi conjunto de funciones? Lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar un P, un número P primo, de manera tal que todas las llaves van a estar entre 0 y P. Es decir, P va a ser mayor que cualquiera de las llaves en nuestro universo. Y P también va a ser mayor que el tamaño de la capacidad de nuestros hash table. Y vamos a crear dos conjuntos que dependen de P. El primer conjunto va a estar formado por los números desde 0 hasta P-1. Y el segundo conjunto, llamémoslo Z-aster, va a estar formado desde 1 por los números desde el 1 hasta P-1. Entonces vamos a definir nuestra función HAB, donde por cada número en el conjunto Z-aster y en el conjunto ZP vamos a usar una transformación lineal para obtener nuestra función de hash. ¿Cómo sería? Si nosotros definimos esta función HAB, cuya entrada es la llave, de la siguiente manera. Vamos a la llave le vamos a multiplicar un valor, un entero seleccionado del conjunto Z-aster y le vamos a sumar otro valor seleccionado del conjunto Z. Vamos a ver que aplicamos una estrategia similar al método de la división, donde vamos a usar el módulo de P y después el módulo M. Podemos ver que esta función depende de P, obviamente, definida inicialmente, depende de M, pero depende de dos valores, A y B, que no van a ser fijos. Y estos justamente van a ser los elementos que van a ser seleccionados random de estos dos conjuntos que tenemos acá. De esta manera vamos a tener distintas funciones de hash para
cada una de nuestras llaves. Entonces, ¿cómo definimos el universo? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Vamos a tener funciones AB, donde A va a ser seleccionado random del conjunto Z-aster y B va a ser seleccionado random del conjunto ZP. Bien, hasta acá vimos cómo creamos una función de hash y ahora en este video vimos cómo podemos crear distintas funciones de hash para cada una de nuestras llaves. Acá puede surgir una interrogante. ¿Por qué? Supongamos que vamos a insertar los elementos en la tabla. Tenemos el primer elemento, la primera llave tiene una función de hash diferente, la segunda llave tiene otra función de hash diferente, en dependencia de los valores de la selección random de A y B, y así sucesivamente. Entonces, yo los convido a que a través del estudio de la bibliografía y en internet o otro tipo o en otro lugar que puedan buscar, incluso que piensen ustedes también una solución para, una vez que inserté los elementos, ¿cómo puedo buscar? ¿Cómo sé por qué llave utilizó qué función? ¿Entienden la pregunta? Bueno, hasta acá el estudio de las funciones de hash. Amplíen esta sección en la bibliografía, como ya saben, en la unidad 11.